Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Huerta Guerra. Formo parte de un grupo de hermanos que desde el año pasado, por motivo de la pandemia, nos han estado programando para compartir domingo a domingo a las 10 de la mañana a través del Facebook Live y el YouTube y a manera de clase algunos pasajes de la Biblia. Hoy, lo sabemos, es domingo 10 de octubre de 2021, fecha en la que volvemos a saludar con gusto a los hermanos y simpatizantes que nos siguen haciendo el honor de conservarnos en su preferencia, enlazándose a través de este medio con nosotros. Yo sé que lo hacen para compartir y aprender todos, algo de la palabra de Dios, de la Biblia, el único libro cuyo autor se sigue empeñando en atender y platicar personalmente con quien lo está leyendo. El título de la lección para esta mañana en la escuela dominical de nuestra iglesia bautista, la primera de Monterrey, lo pueden ver aquí en la parte superior. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? También deseo que visualicen la cita del pasaje bíblico sobre el cual va a girar nuestra clase. Es el que aparece también aquí, arriba. Y es el mismo que pueden encontrar en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 42. Además, el texto a memorizar está en Juan 10, 24 y 25. Ese versículo a la letra dice así: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hermanos, la introducción que prácticamente nos describe el escenario y las circunstancias que prevalecían en la época a la que se refiere esta lección, se las voy a presentar de la siguiente manera. El evangelista Juan nos dice primeramente en qué lugar y en qué época tuvo lugar este acontecimiento, para que nos demos una clara idea del ambiente que prevalecía. Por ejemplo, usted puede imaginar la diferencia de alguien que va a una reunión en Monterrey en Navidad y de otro que asistirá a otra que se llevará a cabo en Cancún en julio. Usted puede imaginar la diferencia por el lugar y la época en que se llevan a cabo dichas reuniones. Así también, Juan ubica el relato en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, la Nueva York de aquellos tiempos donde se hablaba hebreo. Y la ubica en los días durante los cuales se celebraba una fiesta, la fiesta de la dedicación. Una fiesta que también era identificada con el nombre de Hanukkah. Ahora déjenme, les doy una breve idea del por qué o el motivo de esa festividad. La razón es que el templo de Jerusalén había sido profanado en el año 170 a.C. por Antíoco Epífanes y luego fue purificado en el año 164 también antes de Cristo por Judas Macabeo. También se le conoce como la fiesta de las luces, debido a que cada casa de los judíos se iluminaba por completo. Y en cada hogar, en esa época, se contaba la historia de los macabeos para que la escucharan los niños.
La fiesta se celebraba, fíjense bien, durante 8 días, empezando el 25 del Quisleu, mes cuyo equivalente en el año gregoriano, en el nuestro, es diciembre. Prácticamente empezaría el 25 de diciembre y duraría 8 días. Esta festividad de la dedicación, también llamada de las luces, fue la última que se propuso y se aprobó para completar la lista de las fiestas de los judíos. De esta celebración hay 2 versiones. Primera, un historiador de apellido Shammai dice que la fiesta se iniciaba poniendo 8 luces en las ventanas y cada día se iba quitando una, hasta dejar solamente una el último día. Segunda versión. Es diferente y contraria a la primera. La describe otro historiador de apellido Gilel. Él afirma que el primer día se encendía una sola luz y que cada día se iba añadiendo una más hasta tener 8 el último día. Hermanos, todavía y prácticamente hasta el día de hoy se pueden ver y contemplar estas luces en los hogares judíos. Enumeremos ahora las circunstancias que se fueron presentando y que dieron lugar a la pregunta que sirve de título a nuestra lección de hoy. Circunstancia número 1. Los versículos 22 y 23 del capítulo 10 de Juan nos la describen de una manera breve y resumida. Lo hacen de esta manera. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Miren, hermanos, esta última expresión de Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón se refiere a lo siguiente. Ese pórtico era algo así como un pasillo de unos 100 metros de largo, lo que hoy viene siendo una cuadra. Tendría como unos 20 metros de ancho y además contaba con 2 hileras de unas 20 columnas con una altura de 12 metros cada una. La gente acudía a ese lugar, a ese pórtico, para orar o meditar. Y los rabinos solían pasear por ese lugar. Ellos lo hacían hablando con sus alumnos y explicando las doctrinas de la fe. Además, el pórtico estaba techado, de manera que proveía sombra en verano y protección de lluvias en invierno. Y era precisamente en esta época, en la de invierno, cuando Jesús caminaba por ese majestuoso lugar. Bien, a pesar de las amenazas de sus enemigos, Jesús no se ocultaba, sino que seguía caminando con toda libertad por todos lugares y en esta ocasión por el templo. Pero los judíos no podían olvidar que Jesús había sanado a un paralítico en el día de reposo. Y Juan describe las consecuencias de ese acontecimiento y las intenciones de sus enemigos. Cita Juan así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más
procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo. Circunstancia número 2. Los judíos rodearon al Señor Jesucristo y para pronto le hicieron esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos, esa pregunta en ese tono como que no llega a nada. Recuerde, los judíos estaban molestos, irritados y ya en grupo. Es posible que hablaran envalentonados, que lo hayan hecho con este tono. Dinos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta pregunta, hermanos, es equivalente a la de una mamá que aún viendo la cara de su hijo llena de chocolate, todavía le pregunta: dime si fuiste tú el que se comió los chocolates que dejé en la mesa. Dímelo, ándale, aquí delante de tus hermanos y de tus abuelos. Ahora, detrás de esa pregunta había dos actitudes mentales. La de algunos que genuinamente querían saberlo y esperaban anhelantes la respuesta. Pero había otros que, sin duda, usaban aquella pregunta como una trampa. Querían inducir engañosamente a Jesús a que hiciera una declaración que se pudiera tergiversar, ya fuera para convertirla en un delito de blasfemia, lo cual sería aceptable para sus tribunales, o en una acusación de insurrección de la que se encargaría nada más y nada menos que el gobernador romano. La pregunta reflejaba la irritación que en ese momento sentían los enemigos judíos hacia el Señor. Querían que Él, de viva voz, les declarara abiertamente y les dijera: sí, yo soy el Cristo. Eso es lo que ellos querían escuchar. Aunque ellos sabían muy bien que además de ser el Cristo, también era el ungido de Dios. Circunstancia número 3. Muchas veces hicieron preguntas al Señor y nunca se quedaron sin respuesta. Pero esta vez sí se atrevieron y le preguntaron sin rodeos, es decir, de forma coloquial, se fueron directamente al grano, como diciendo: ¿sabes qué? Ya nos colmaste la paciencia, entiéndelo, aclaremos esto ahora mismo. Si eres el Cristo, más vale que nos lo digas en este momento aquí, delante de todos y de una manera franca y directa. No queremos que quede ninguna duda al respecto. Ahora, enumeremos los puntos que abarcaron la respuesta a esa pregunta que le hicieron. Número 1. El Señor le respondió que ya se los había dicho de palabra y de hecho, que sus palabras y sus obras daban testimonio de lo que Él era. Es decir, Él ya había convivido y presentado sus credenciales a otros en forma individual o en grupo. Y el hecho de que ellos, los judíos, no hayan estado presentes, no quiere decir que no hubiera sucedido. En un inciso de este número 1, inciso A, lo que ellos querían oír de Jesús, Él ya se los había mencionado antes a otras personas. Por ejemplo, cuando estuvo en el pozo de Jacob, una mujer samaritana le dijo: Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En otras palabras, el Hijo de Dios prácticamente le estaba diciendo: mujer, el Mesías que tú esperas que venga soy yo, el que está hablando contigo en este momento.
Y aquella mujer se fue a la ciudad y hablaba a todos de él. Y muchos samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Luego, más samaritanos vinieron a Jesús y entonces creyeron por su palabra y decían plenamente convencidos: verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En otro inciso él ve: en otra ocasión, lo que Jesús habló, lo hizo de tal manera que los discípulos comentaron entre ellos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra de Dios dice que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue entonces que Jesús preguntó a los doce, ¿ustedes también se irán? Sin perder el tiempo, Pedro le respondió inmediatamente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inciso C. Otro hecho que confirma que Jesús no se escondía fue cuando, alzando la voz en el templo, enseñaba a los cientos de personas allí reunidos y les decía: a mí ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Al que no conocen es al que me envió. En esa ocasión, dice la palabra de Dios, muchos de la multitud creyeron, aunque había algunos que decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que el que éste hace? Pero muchos otros decían: este es el Cristo, este es el Cristo. Número 2. A la respuesta que Jesús les estaba dando, Jesús, sin ningún temor, le hizo un agregado muy especial. Les dijo que ellos tenían el problema de la incredulidad. Las palabras textuales del Hijo de Dios fueron estas: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Así se los decía a los incrédulos de aquel tiempo y a los de ahora también. A los que nos dicen: mira, hay un solo Dios y en el que tú crees es el mismo en el que yo creo. Así que no vamos a discutir por eso. El detalle está en que la incredulidad les hace creer de palabra, de aquí hacia afuera. Piensan que con decir o repetir una y otra vez yo creo en Dios es más que suficiente. Pero la Biblia, en la primera carta de Juan 3:18, les dice con toda ternura: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mis hermanos, al respecto me es necesario decirles lo siguiente: la incredulidad no solo cierra los ojos para no ver lo evidente, sino que también cierra las puertas del cielo al que permanece encerrado en su incredulidad. La Biblia lo dice de otra manera en el versículo que está en Juan 3:18. Escuche, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Número 3. En la tercera parte de la respuesta que Jesús les daba, prácticamente les estaba diciendo que ellos no eran de sus ovejas, que no formaban parte de su rebaño. Inclusive él ya se había descrito
en la parábola del redil y delante de ellos como el buen pastor. En Juan 10, del 1 al 18, está eso que les acabo de decir. Y hasta es posible que algunos de los que allí estaban hostigándolo en el pórtico de Salomón hayan estado presentes en aquella ocasión, cuando manifestaron con ira y coraje su desacuerdo al decirle a la gente: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? ¿En qué se basaba Jesús para decir que ellos no formaban parte de su redil, que no formaban parte de su rebaño? Miren, Jesús conocía y reconocía también a sus ovejas, que podía describirlas basándose en determinadas características, únicamente en aquellas que las identificaban en relación a él. Veamos algunas de ellas. Inciso A. La primera característica es que las ovejas de Jesús oyen su voz. Esta característica se manifiesta sobre todo en aquellas situaciones cuyo desenlace final presentan soluciones que, además de ser diferentes, son completamente opuestas. Unas son las que ofrece el mundo y las otras las que recomienda el Señor. Por ejemplo, si las soluciones de un conflicto llegaran a ser las de vengarse o las de perdonar, quienes no son del rebaño del Señor optarán por lo primero. Mas los que escuchan la voz de Jesús perdonarán a quien los haya insultado o les haya causado algún mal. La segunda característica: Él las conoce. Jesús conoce a sus ovejas. Sí, Él las conoce y a veces sorprende a los suyos, como sucedió cuando vio a Natanael. Al verlo, se refirió a él con estas palabras. Le dijo Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A Natanael no le quedó de otra más que preguntar: Señor, ¿de dónde me conoces? Jesús conoce y reconoce a sus ovejas en cualquier lugar en que se encuentren. Y también identifica a las ovejas que no son de su redil, como lo hizo con Judas. Hecho que Juan relata en el 6, 70 y 71 de su evangelio. Escuchen, por favor. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Tercera característica: lo siguen. Sus ovejas lo siguen. Quienes siguen a Jesús, mis hermanos, han cambiado su manera de vivir y están seguros de que nunca más volverán a ser los de antes, pues a tiempo se dieron cuenta que la felicidad que el mundo les ofrecía era fantasiosa y dañina, y que la que pavimenta el camino del Señor es duradera y además exclusiva de la siguiente vida, de aquella que nunca tendrá fin. Inciso D, cuarta característica: Jesús les da vida eterna. A sus ovejas, por supuesto. La Biblia es muy clara al respecto. En ella usted puede leer que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, en su primera carta, en el 5:11, confirma ese ofrecimiento con un testimonio que es por demás fundamental. Dice:
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quinta característica. Las ovejas de Jesús no perecerán jamás. Quien cree en Jesús, hermanos, aunque esté muerto, vivirá. Esto que les acabo de decir con énfasis, Jesús lo confirma con la siguiente preciosa e invaluable promesa que nos hace. Escúchenla con atención, por favor. Dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, lo único que nos está permitido agregar a esta promesa es nuestro silencio y gratitud reverentes, no más. Sexta característica: nadie las arrebatará de su mano. Si alguna de sus ovejas está en peligro, Jesús interviene. De esto hay suficientes pruebas en la Biblia y Pedro vivió una de ellas. Lo que hizo por él, lo puede hacer por usted o por mí. ¿Se acuerdan? Satanás quería zarandear al impetuoso discípulo como si fuera trigo. Pero Jesús intervino y entonces le dijo a Pedro: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, Él cuida sus ovejas. Lo dijo antes de su ascensión. Lo dijo de forma muy clara: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Séptima característica: nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si ahí hubieran concluido sus palabras, es posible que no se hubieran alterado más los judíos, pero no. Jesús no se detuvo y continuó adelante, y las palabras que dijo enseguida: yo y el Padre uno somos, se convirtieron en la gota de agua que derramó el vaso. Y las consecuencias en forma de ataques no se hicieron esperar. Así que veamos ahora la amenaza de los enemigos. Número 1. La reacción de los judíos no correspondió al carácter de las ovejas del Señor. En Juan 10:31, la Biblia corrobora en muy pocas palabras esto que les acabo de decir. Escuchen con atención, ¿sí? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Así de simple. Tomaron piedras para lanzárselas. Nada de juicios o de darle una oportunidad para que se defienda. No, simple y sencillamente, en un cruce de miradas y en un 2x3, tomaron la decisión de apedrearle. En sus archivos, Juan busca, encuentra y nos presenta algunas de las veces que quisieron matar al Señor. Una de ellas está en Juan 5:16. La escribió así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, como ustedes deseen verlo, pero los judíos como que les convenía estar plenamente convencidos de que el sábado era día de reposo y que como tal, en ese día, a nadie le estaba permitido hacer algo que representara trabajo. Y aprovechaban ese detalle para usarlo como excusa y poder atacar a Jesús. Pues fue él quien le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Y para los judíos,
cargar el lecho era trabajo. Y eso no estaba permitido. Así tan radicales eran. En tono sarcástico podríamos decir que por esa poderosísima razón los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Otro atentado lo encontramos en Juan 7:1. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Antes de continuar, aclaremos bien esta situación. Si el Hijo de Dios prefería andar en Galilea y no en Judea, no era porque le tuviera temor a la muerte. Él sabía que tenía que morir, pero no a manos de ellos, ni en ese tiempo, ni en esa forma, sino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era precisamente esa muerte la que formaba parte del plan mesiánico y no otra más. Nos podemos enterar de otro intento de quitarle la vida si lee lo que está escrito en Juan 8:59. Dice ahí: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. A ver. Analicemos despacio este conflicto que tuvo lugar a la vista de todos en el templo. Jesús escapó de ellos porque no había llegado su hora. ¿Cómo escapó? ¿Cómo lo hizo? Quizá como muchos lo hacen ahora, mezclándose entre la gente para hacerse el perdedizo. O quizá usando su poder sobrenatural. ¿Por qué no? ¿Qué se lo impedía? Nada. Sin embargo, de una cosa sí podemos estar seguros. Se retiró de ellos no por cobardía ni por miedo, sino por la razón que acabamos de mencionar, porque todavía no había llegado su hora. Finalmente, otro atentado contra Jesús lo podemos encontrar en Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. La respuesta del Señor fue: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Las buenas obras que había hecho eran testimonio de su identidad, de su poder y su relación con el Padre. Esas obras no habían sido hechas en lo oculto, sino públicamente. No había hecho algo malo. Sus obras fueron hechas a favor y para beneficio de aquellos que las necesitaban. Cuando sus enemigos persistieron en su afán de destruirle, es posible que Jesús haya tomado la palabra para recordarles de las buenas obras que había estado haciendo con anterioridad, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos. Obras tan llenas de poder y misericordia que no podían venir, sino de Dios. Entonces lanzó la pregunta, cuya respuesta no convenía a los judíos. Les dijo: ¿por cuál de esas buenas obras me apedreáis ahora? De forma rápida e inteligente, ellos buscaron una salida. Y los judíos la encontraron. Le contestaron así: no, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Acusaron al Señor de ser blasfemo, y los judíos, por su exagerado celo religioso, estaban dispuestos a convertirse desde ese momento en homicidas. La respuesta del Señor
los hizo irritar mucho más. Les dijo Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a los que le vino la palabra, ¿por qué al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros le decís, tú blasfemas porque él dice que es hijo de Dios? Permítanme traducir todo esto a nuestra forma de hablar. Les dijo, en otras palabras, por supuesto, si llamó dioses a los que les vino la palabra, ¿por qué dicen que yo blasfemo al decir que soy hijo de Dios? Si fue el Padre el que me santificó y me envió al mundo. Y luego apeló a lo que sus obras evidenciaban, que eran hechas porque el Padre estaba en él. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Creyeron? No, nunca iban a creer. Ellos continuaron con su incredulidad y en su deseo de hacerle daño, esta vez no respondieron con palabras. Ellos procuraban prenderle, pero él escapó de sus manos y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Cuán distinta fue la manera en que reaccionaron los que iban a él en aquel lugar. La palabra de Dios dice que muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Vayamos a las aplicaciones. Los enemigos del Señor le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Estas palabras revelaban irritación contra el Señor. Aplicación. Debemos imitar a Jesús en situaciones similares. Aprendamos a soportar, fíjense bien en eso, aprendamos a soportar violencia verbal. Es decir, cuando seamos confrontados por alguien que sea contrario a nuestros principios de fe y veamos que nuestros argumentos o respuestas les molestan, busquemos la manera de concluir la plática, de bendecirles, pero nunca contestar violencia con violencia. Jesús así lo hizo. 2. El Señor ya se los había dicho y sus obras daban testimonio de quién era Él, pero no le creían porque no eran de sus ovejas. Aplicación. Nuestra tarea es seguir predicando las buenas nuevas de la salvación, teniendo presente y tomando en cuenta que toda persona tiene la libertad para aceptar o rechazar ser una oveja más del rebaño del Señor. Recordemos lo que al respecto Pablo escribió a los Gálatas. Deseo que escuchen bien este versículo. Fue escrito por Pablo a los Gálatas. Les decía, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Servíos por amor los unos a los otros. Déjenme se lo repito. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. Servíos por amor los unos a los otros. Vamos a otra. Al querer matarle, no manifestaron el carácter de las ovejas del Señor.
Aplicación. Aprendamos que la envidia, el orgullo, la vanidad, la altivez, pero sobre todo la violencia, no forman parte de las características de aquellos que forman parte del rebaño del Señor. Otra más. ¿Cuáles son las características de las ovejas del Señor? Aplicación. Basándonos en las que Jesús fue nombrando una a una, póngase una palomita por cada característica que usted crea tener. Comencemos. Primera, oyen su voz. Hermanos, las ovejas que sin querer se van descarriando, al oír la voz de su pastor, inmediatamente vuelven al rebaño. ¿Tendrá usted la misma reacción si lo invitaran a participar en algo que no es grato al Señor? Sí, una palomita. No, una crucita. Segunda, Él las conoce. Imagine que usted está entre una multitud y que Jesús, con el dedo índice, va a empezar a señalar a sus ovejas. Así, usted está entre la multitud. ¿Está seguro que Jesús lo señalaría a usted? Sí, palomita. No, crucita. Tercera, le siguen. Hay una pregunta que permite saber si se tiene o no esta característica. ¿Cree usted que él sea un seguidor de Cristo? Si estas preguntas se le hicieran a todas las personas con respecto a usted, con las que usted convive, ¿cree que la mayoría contestaría que sí? Bien, ya sabe. Sí, una palomita. No, una crucita. Cuarta, creen en Él. Esta característica la tienen quienes se arrepienten de sus pecados, lo aceptan como su único y suficiente Salvador y ponen su vida a su servicio. ¿Sí? Palomita. No, crucita. Quienes tengan estas características tendrán la siguiente recompensa. Número 1, no perecerán jamás. Número 2, nadie las arrebatará de la mano de Jesús y tampoco de la del Padre, porque Jesús y el Padre uno son. Y número 3, la cereza del la cereza del pastel. Jesús les dará vida eterna. Una vez más, les pido que reciban mi gratitud por haberme permitido compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. El único alimento que no tiene fecha de caducidad. Dios los bendiga.